Buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, 8 del mes número 2, para nuestra quinta hora de clase. Sí, me encuentro en estos momentos con ciclo básico en el área de sociales. El día de hoy vamos a sociabilizar nuestros cuestionarios, ¿sí? Todo el material, toda la materia que hemos podido observar dentro del este segundo periodo está condensado dentro de estas preguntas, ¿sí? Un segundo. Vamos a poner un ratito nuestro libro. Listo. Desde aquí vendría siendo nuestro segundo periodo. Avances científicos en la modernidad europea, ¿sí? Como primera pregunta tenemos, por ejemplo, encuentre las palabras correspondientes en la siguiente sopa de letras sobre la revolución industrial. Y son algunas preguntas que tienen mucha, quizás, relación con este tema. Capitalismo, indulgencias, máquinas, mercancías, reforma, protestante, revolución, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas 10 palabras se encuentran dentro de esta sopa de letras. Ustedes pueden hacer el cuestionario como gusten. Pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo a computadora, pueden imprimir y hacer a mano, pueden hacer como deseen, ya sea en hojas de carpeta o en hojas de algún cuaderno que tengan, ¿sí? Lo importante es que hagan el cuestionario, que lo suban a la plataforma y si lo van a hacer impreso o a mano, no se olviden tomarle una foto y que se vea claramente, ¿sí? Siguiente pregunta. Tenemos, conteste B si es verdadero o F si es falso, según corresponda. Y tenemos 5 literales. Nos dice, por ejemplo, el Renacimiento comenzó en Alemania en el siglo XV y se extendió por toda Europa hasta el siglo XVIII. Esto sería verdadero o falso. Aquí justamente en esta parte donde nos dice avances científicos en la modernidad europea, nos habla justamente desde el Renacimiento, desde la página 34, y nos dice, el Renacimiento fue el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este movimiento cultural comenzó en Florencia, en Italia, en el siglo XIV y se extendió por toda Europa hasta el siglo XVII. Entonces, si nos dice que el Renacimiento comenzó en Alemania, ya sabemos desde ahí que es falso. ¿Por qué? Porque el libro nos dice que comenzó en Italia, en Florencia, ¿sí? Por lo tanto, en esta ocasión, en esta respuesta sería falso. La siguiente nos dice, por ejemplo, el humanismo característico del Renacimiento se basaba en la admiración por la capacidad de la mente humana. Nos dice, por ejemplo, un segundo, listo, reforma. Ya, aquí hablamos del Renacimiento. Nos dice, justamente como sus principales características, el humanismo es la admiración por la habilidad única y extraordinaria de la mente humana. Por lo tanto, el humanismo característico del Renacimiento se basaba en la admiración por la capacidad de la mente humana, entonces sería verdadero, ¿sí? Solo por si acaso, todas estas preguntas están relacionadas con el libro, ¿sí? Siguiente, nos dice, por ejemplo, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel fueron dos figuras representativas del Renacimiento, destacándose en disciplinas como la pintura y la escultura. Y aquí justamente nos habla, a ver, veamos, nos decía Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Aquí, personajes como Leonardo da Vinci, pintor, inventor y científico, y Miguel Ángel, escultor, arquitecto y pintor, son emblemas del Renacimiento. Pues por lo tanto, en este caso sería verdadero, ¿verdad? Entonces, lo mismo aquí en el Renacimiento nos dice, el Renacimiento no tuvo influencia en la política ni en la filosofía, solo en el arte y en la literatura. Entonces, eso también se encuentra aquí mismo, ¿sí? Habla de la revolución científica, un segundo, ¿dónde están? Aquí está. Ejerció gran influencia en el desarrollo de la ciencia, filosofía, arte, literatura y política, ¿sí? Y aquí nos dice otro, Nicolás Maquiavelo buscó describir la política desde una perspectiva idealista y utópica. Aquí justamente por aquí nos habla de
Maquiavelo, aquí, Nicolás Maquiavelo. Lean y respondan, ¿sí? Siguiente pregunta. Subraya la respuesta correcta según corresponda. En este caso, estas preguntas datan sobre los principios del método científico. Nos dice, por ejemplo, ¿quién introdujo las bases del método científico basado en la investigación? Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton o Charles Darwin. Y eso está aquí. Galileo introdujo las bases del método científico basado en la investigación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues sería Galileo Galilei, ¿sí? Todas estas demás preguntas. ¿Qué principio fundamental en el empirismo propuesto por Francis Bacon? ¿Cuál es el principio fundamental de la duda metódica de René Descartes? Y según Descartes, ¿qué se debe hacer para resolver problemas complejos? Todo esto, junto a cuáles de las siguientes afirmaciones refleja el pensamiento de Francis Bacon, se encuentran aquí. Tienen que, por favor, leer estos dos párrafos y leyendo esos dos párrafos, ustedes van a poder contestar todas estas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, veamos la siguiente. ¿Qué principio es fundamental en el empirismo propuesto por Francis Bacon? Y aquí nos da varias opciones. Y aquí nos dice justamente, Francis Bacon propuso no basarse en la deducción desde principios generales, sino en el método inductivo. Deducción desde principios generales, la observación detallada y controlada, aceptación y nociones preconcebidas, negación experimentos, nos dice. Para ello había que prescribir toda la noción preconcebida del mundo. El estudio del hombre y su entorno debió hacerse mediante observación detallada y controlada. Entonces, ¿qué nos dice? Que este estudio de él, Francis Bacon, se lo hizo y su entorno debía hacerse mediante observaciones detalladas y controladas. Por lo tanto, sería la B, la observación detallada y controlada. Ese es el principio fundamental en el empirismo propuesto por Francis Bacon, ¿sí? Y así sucesivamente. Las otras tres respuestas también están dentro de esos párrafos, ¿sí? Tienen que, por favor, leer y poder relacionar. Siguiente pregunta nos dice, relacione los literales con la respuesta correcta acerca de la independencia de los Estados Unidos. Aquí tenemos justo de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que relacionar una columna junto con la otra o una letra con un número, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, intento de la corona británica de extraer más impuestos sin contar con representantes en el Parlamento de Londres. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso aquí lo tenemos. Aquí está. Si mal no me equivoco, esta. A ver, la llevadera, las colonias, se quebrajó. Aquí está. Corona ya. La llevadera relaciones de las colonias con Gran Bretaña se resquebrajó a causa de intentos de la corona británica de extraer más impuestos. Esto generó descontento de pues los colones no tenían representantes en el Parlamento de Londres que hicieran oír su posición. Entonces, ahí estamos hablando de esa. Entonces, ¿qué vemos ahí? Nos dice, ¿qué fue esto? Intento de la corona británica de extraer más impuestos sin contar con representantes en el Parlamento. Nos dice, por ejemplo, respuesta británica mediante el incremento del impuesto al azúcar, no. Reunión para debatir y planificar la búsqueda de la independencia y el fin del dominio británico, no. Protestas y reclamos de sin representación no hay imposición generados descontentos por los colones, pues sería esta. Protesta y reclamo de sin representación no hay imposición. A ver, aquí está. Entonces, un grupo de intelectuales empezó a reclamar que sin representación no hay oposición, es decir, sin trato igual no pagarían impuestos, ¿sí? Se encuentra aquí dentro del mismo párrafo y están relacionados unos con otros. Por lo tanto, sería el uno con el C, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, la 2, colaboración de las colonias en la Guerra de los 7 años que no fue recompensado con un trato preferente. Aquí está. Esta inconformidad se agravó tras la Guerra de los 7 años de Inglaterra contra Francia, en el que los habitantes de las colonias colaboraron con tropas y vituallas para que los ingleses pudieran apoderarse de todas las tierras francesas en América del Norte. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo? A ver, listo. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Estamos en la 2, ¿verdad? Nos dice, colaboración de las colonias en la Guerra de los 7 años que no fue recompensada con con un trato preferente. Nos dice, ¿y qué pasó después de eso?
pero las colonias no habían merecido una mejora en el trato. Al contrario, Inglaterra respondió subiendo los impuestos al azúcar, al té y a los trámites. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál fue su respuesta? Respuesta británica mediante el incremento de impuestos del azúcar, té y trámites que agravó la inconformidad que ya se había después de la colaboración de las colonias por la Guerra de los 7 años. Tenemos entonces que el 2 va con el A, mientras el 1 dijimos que iba con el C, el 2 va con el A. Por ejemplo, nos dice otra, motín del té de Boston en el que los colonos disfrazados de indios asaltaron las naves del ex India Company y arrojaron té al puerto. ¿Qué sucedió en esto? Aquí estamos hablando del motín, justamente del motín que hubo. Listo, ¿qué nos dice? Desde aquí comienza. Una serie de manifestaciones pacíficas, sobre todo en Boston, la capital colonial, no tuvieron eco. Y eso llevó a un grupo de descontentos a formar una asociación secreta que asaltaron y disfrazados de indios a los tres naves del East India Company que había llegado en Gran Bretaña con el cargamento de té. Entonces ya por ahí vamos. ¿Y cuál sería en esto? Reunión para debatir y planificar la búsqueda de la independencia no sería. Acción directa que evidenció la disposición de los colonos a pasar a la acción contra el dominio británico o medida punitiva que intensificó la indignación y el deseo del cambio en la relación colonial con Gran Bretaña. En este caso sería, a ver cuáles eran esta la B, no, ¿verdad? En este caso sería esta tampoco, esta. Acción directa que evidenció la disposición de los colonos a pasar de la acción contra el dominio británico. Eso es lo que sucedió con el motín del té de Boston. Otra nos dice, por ejemplo, aprobación de las actas coactivas por parte del Parlamento británico, medidas que los colonos denominaron actas intolerables. Cuando hablamos de los colonos estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? Denominando como actas intolerables. Esta, en cambio, sería esta, medida punitiva que identificó la indignación y el deseo de gran cambio en la relación colonial con Gran Bretaña. A ver, esta se encuentra por aquí. A ver el hecho. Aquí está, aprobación. Aprobó las actas coactivas que norteamericanos y colores llamaron actas intolerables. Entonces, despertaron indignación general por lo que se convocó el primer Congreso Continental de Filadelfia. Esto es de lo que nos está hablando y qué sucedió. En la reunión se habló claramente de que debía determinar la servidumbre hacia los británicos y que habría que crear una nación independiente, para lo cual incluso discutieron algunas leyes. Sería, por lo tanto, la aprobación de las actas coactivas. El número 4 sería, en cambio, con la E. Medida punitiva que intensificó la indignación y deseo del cambio de la legislación. Por lo tanto, nos queda el 5, convocatorio del primer Congreso Continental en Filadelfia para discutir el fin de la servidumbre de Gran Bretaña. Entonces, esa sería con esa reunión para debatir y planificar la búsqueda de la independencia y del dominio británico. Así quedaría, ¿sí? Todo esto se encuentra dentro de aquí, de las secciones de Estados Unidos. Listo. Entonces, obviamente ustedes tienen que escoger la opción correcta, ¿sí? Habíamos dicho, por ejemplo, que la primera, intento de la corona británica, iba con la C, con las protestas, ¿verdad? Entonces nosotros buscamos esos pares. Si yo dije que la primera era con la C y, por ejemplo, si dije que la segunda era con la B, entonces busco la respuesta que me dé todas esas opciones, ¿sí? Y nada más, es un cuestionario pequeño, ¿sí? Para que ustedes puedan observar, leer quizás un poquito de nuevo esas hojas y que puedan poder responderlas, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una excelente mañana y pasen muy bien.